Hoy es 4 de febrero de 2021. La liturgia en la primera lectura es tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 18 al 21 y 21 a 24. Nosotros no nos hemos acercado a un monte tangible, a un fuego encendido, a esos nubarrones, a la tormenta, al sonido de la trompeta, ni han oído aquella voz que el pueblo, al oírla, pidió que no le siguiera hablando. Y tan terrible era el espectáculo que Moisés exclamó: estoy temblando de miedo. Nosotros nos hemos acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios, juez de todos, a las almas de los justos que han llegado a su destino y al mediador de la nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla mejor que la de Abel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 47. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. El monte Sión, vértice del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que nada tomasen para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja, sino calzados con sandalias, y no vistan con dos túnicas. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta marchar de allí. Si algún lugar no los recibe y no los escuchan, márchense de allí, sacudiendo el polvo de la planta de sus pies en testimonio contra ellos. Y yéndose de allí, predicaron que se convirtieran, expulsaban muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este día, la palabra de Dios nos muestra algo que nosotros debemos de tener en cuenta y que ha perdurado a partir de ese sí que le dieron estos 12 apóstoles a Jesús cuando los llamó, y que todavía siguen siendo el sustento de nuestra fe, el sustento de la iglesia, el sustento de todo lo que nosotros somos y de todo lo que nosotros creemos. Y está hablando que Jesús llamó a los 12. Está hablando, llamó a los 12 discípulos, que los convirtió en apóstoles y que, repito, hoy en día aún están cimentando nuestra fe, están cimentando nuestra iglesia, porque sobre ellos se fundó la iglesia por parte de Jesús nuestro Señor. Y está diciendo en el texto del Evangelio de San Marcos, en primer lugar, que Jesús fue el que llamó a los 12. Dios es el que nos llama a nosotros siempre a servirle. Dios es el que nos designa misión, es el que nos designa el plan que nosotros debemos tener. Desde el momento de nuestra concepción, Dios nos dio a nosotros una misión, nos creó con un plan específico para que nosotros viniéramos a cumplir en esta tierra.
Lo que pasa es que como muchas veces nosotros, nuestros padres, nuestros antepasados han sido desobedientes y no han conocido de Dios ni su palabra, entonces tampoco saben que nosotros teníamos un plan desde el momento de nuestra concepción y por esa razón entonces nos hemos ido por caminos y por sendas muy diferentes. Pero Dios siempre nos llama a todos porque, repito, desde el momento en que Dios nos engendra en el vientre de nuestra madre, en que nos piensa, en que nos concibe, nos consagra a nosotros para cumplir un plan, para cumplir una misión. Y en este caso específico, entonces Jesús llamó a 12 personas que estaban haciendo diferentes actividades y las llamó para que fueran a aprender con él, porque él les enseñaba, todo el tiempo les enseñaba. Y dice que el Evangelio dice que comenzó a enviarlos de dos en dos. Entre ese llamamiento y ese enviarlos hay un espacio, hay un tiempo, que en este caso los apóstoles fue de 3 años. Él los llama a estos 12 apóstoles a que estuvieran con él todo el tiempo, 24 horas, a que vivieran con él, a que lo conocieran, a que estuvieran con él en todos los lugares donde Jesús iba. Ellos vivieron durante 3 años con Jesús y luego entonces fue que él comenzó a enviarlos de dos en dos. Pero repito, hubo un tiempo de preparación, hubo un tiempo en que Jesús les enseñaba directamente de viva voz porque ellos estaban todo el tiempo con él. Entonces estos apóstoles los comenzó a enviar y dice que les dio, es decir, él los dotó de poder sobre los espíritus inmundos. O sea, ellos siempre estaban por encima del mal. Ellos estaban por encima de las cosas, de las cosas equivocadas del mundo. Y entonces dice que les dio unas órdenes que no llevaran nada para el camino, que no llevaran ni pan, ni alforja, ni calderilla, ni faja, que solamente necesitaban llevar un bastón. Entonces les dice que solamente lleven ese bastón y dice cálcense con sandalias y vistan y no lleven 2 túnicas, sino lleven solamente una. En la Biblia, entonces, así como a nosotros, cuando nosotros somos discípulos de Jesús, porque al ser discípulos quiere significar que estamos aprendiendo de Él, que estamos llevando a cabo el mensaje, las enseñanzas que Él nos da, las incorporamos a nuestra vida y al hacernos discípulos entonces también nos hacemos apóstoles porque también empezamos a tener como estos apóstoles él formó directamente, así también nosotros empezamos a tener ese poder sobre el mal, el poder sobre la maldad, el poder sobre las cosas equivocadas, sobre las cosas erróneas, porque la palabra de Dios llega a transformarnos y a cambiarnos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vivir. Por eso entonces también vamos a tener un poder diferente al del común de las personas cuando, repito, empezamos a que la palabra de Dios empiece a hacer eco en nuestra vida y empezamos a aplicarla, empezamos a cumplirla, empieza el Señor a cambiar y a transformar muchas cosas. Por eso es que da poder sobre los espíritus inmundos, sobre los espíritus de la maldad, sobre los espíritus del mal, del mundo que quiere hacer y que quiere causar mucho daño a los seres humanos. Y Él nos dice, en ese caminar, en ese avanzar en esta vida, no tienen que tener cosas de las cuales ustedes estén apegados, no las puedan soltar, porque ahí es cuando empezamos nosotros a amar más las cosas del mundo que amar más las cosas de Dios. Por eso es que debemos tener solamente Dios basta. Él es el que nos provee, es el que nos da. Y entonces es muy importante que nosotros así lo entendamos, o sea, que nosotros a lo único que nos acojamos y a lo único que nos apeguemos así de mente, de alma, de cuerpo y de vida es a Dios y a su palabra. Y entonces dice, no, cálcense con sandalias. En Efesios 6:15 dice que los calzados, el parte de la armadura de Dios es calzar las sandalias, que dice que es la disposición para proclamar el evangelio de la paz. A estos apóstoles entonces les está diciendo que solamente calcen sandalias,
¿Por qué? Porque tienen que tener esa disposición para hablar, para proclamar, para llevar el evangelio, porque hay que caminar mucho en el mundo, hay que caminar mucho. O sea, no nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar estabilizados en un solo lugar, sino hay que caminar, hay que llevar ese mensaje en donde quiera que nosotros estemos. Y por esa, entonces, calzar las sandalias es esa disposición para hablar, para proclamar la palabra de Dios. Miren, cuando Dios empieza a trabajar en la vida de uno, uno no se puede quedar callado, uno tiene que, o sea, el deseo más ardiente de uno es contar todo lo que Dios ha hecho en la vida de uno. Es lo mismo que yo siempre pongo el ejemplo de cuando un novio está enamorado de una mujer y la mujer del novio. Entonces se reúne con las amigas y empieza a contarle, es que fulanito de tal, al que amo, es tal cosa, hace tal otra, me hace feliz, me dice, hablamos, compartimos, y lo mismo él, empieza a hablar de ella. Así mismo es cuando nosotros nos enamoramos de Dios. Empezamos a contarle a todo el mundo lo que Él, por misericordia, ha hecho en nuestra vida. Entonces, es esa disposición, repito, cuando Él dice calcen las sandalias, es esa disposición a contar, a proclamar, a llevar ese mensaje de paz, ese mensaje de perdón, ese mensaje de buena noticia. ¿Cuántas personas, sobre todo en esta situación que estamos viviendo, están tristes, desconsoladas, desalentadas, desanimadas, sin esperanza? ¿Y qué es lo que hace un apóstol? Alguien que conoce a Dios le lleva esa buena nueva, es decir, usted no está sola, usted no está solo, no, de esta vamos a salir, todo va a ser mejor, confiemos en Dios, creamos en Dios, entreguémosle nuestros problemas a Dios y Dios proveerá. Él es el que siempre está con nosotros. Entonces, es esa disposición de nosotros siempre llevar esa buena fe, esa buena palabra, esa buena nueva del Evangelio. Y dice, no vistan dos túnicas. Cuando nosotros estamos hablando de las túnicas, eran las vestimentas que en esa época, en la época de Jesús, usaban los hombres para vestirse. Pero cuando nosotros nos convertimos, la palabra de Dios dice que lo primero que Dios hace es quitarnos esas vestiduras sucias del pecado, esas vestiduras sucias de la equivocación, del error, y Dios nos coloca una vestimenta nueva, un vestido nuevo. En segunda carta de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que el que está en Cristo es una nueva criatura, lo viejo ya ha pasado. Cuando miramos nosotros la parábola del hijo pródigo, lo primero que el padre hace luego de abrazar a su hijo y darle la bienvenida es quitarle esa ropa sucia para darle un vestido nuevo. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida cuando nosotros dejamos que Él entre en nuestra vida y Él empieza a quitarnos nuestra suciedad, empieza a quitarnos ese ropaje viejo y a colocarnos un ropaje nuevo. Y aquí está diciendo entonces que no vistan dos túnicas, porque dos túnicas es como si llevaran una nueva y una vieja, como si digamos que hubiese una ambivalencia entre lo que somos. Entonces Él por eso está diciendo, no vistan sin una sola túnica, que es la vestidura de ¿quién? De Cristo. Es un vestido nuevo lo que Cristo nos coloca. Somos una criatura nueva y por eso dice, no lleven dos túnicas. Eso les está diciendo a quienes, a sus apóstoles. Entonces, eso sería como ir limpios y por un lado limpios y por otros sucios. Entonces, por eso entonces les dice a sus discípulos que sean nuevas criaturas. De modo entonces que en el Evangelio, la carta a los Efesios, entonces es cuando nos hablan de la armadura de Dios y reitero, una de la armadura es quitarse, ponerse o colocarse esa armadura que cubre todo el cuerpo de la persona, y por esa razón entonces aquí está diciendo la palabra de Dios que se vista con esa armadura que lo protege, que lo cuida de todo mal y de todo peligro. Y entonces también dice en el Evangelio que cuando entren a una casa se queden allí hasta que se marchen de nuevo, y que si en ese lugar no los reciben y no los escuchan, pues que se marchen de allí y que se sacudan el polvo de la planta de los pies. Resulta que cuando nosotros nos alejamos de Dios, una de las primeras manifestaciones es que no nos gusta escuchar hablar de Él, no nos gusta escuchar de su palabra, no nos gusta escuchar el mensaje del Evangelio, no nos gusta escuchar esa voz de Dios.
Entonces, por eso aquí les está diciendo, si ustedes llegan a una casa y allí no los reciben y no los escuchan, váyanse, márchense de allí y sacúdanse, porque ese polvo es de tristeza, desolación, de angustia. O sea, la gente no quiere pues escuchar a Dios, seguir el camino de Dios. Entonces, por eso le dice, sálganse de allá y sacúdanse el polvo para que no se les vaya a contaminar, a contagiar esa pereza, ese desánimo, ese desaliento, sino que sigan proclamando el Evangelio. Y entonces estos sí, continúa diciendo el Evangelio, que ellos comenzaron a realizar esa labor que Dios les puso, que en este caso pues es su Hijo Jesucristo. Comenzaron a realizar la labor, dice, yéndose de allí, empezaron a predicar. ¿Y qué fue el primer mensaje cuál es el primer mensaje? Conviértanse. Dice, predicaron que se convirtieran. Ese es el primer aspecto que nosotros siempre debemos hablarle a la gente. Miren, vivir sin Dios es muy complicado, es bien complejo porque vamos a mirar la muerte, vamos a mirar la ruina, la desolación, la tristeza, la amargura, la soledad, la preocupación. Pero cuando Dios entra a entrar en nuestra vida, hay que hacer un proceso de dar la vuelta. La conversión es eso. Si yo voy para el norte y voy caminando de manera equivocada porque me voy alejando cada día más de Dios, mi proceso de conversión tiene que iniciar dando la vuelta hacia el Señor, dando esa vuelta a empezar a acercarme a Él y empezar a conocer su palabra, empezar a conocerlo a Él. Ese es el proceso de conversión. Pero hay un momento en que hay que hacer ese alto y decir, yo me arrepiento, yo reconozco que voy por ese camino equivocado. Porque si yo no reconozco que voy para el norte y yo voy feliz porque voy para el norte y no me importa si allá hay un abismo, es muy complejo que yo pueda cambiar o que yo pueda iniciar ese proceso de conversión. Entonces hay que mostrarle a la gente, hay que decirle a la gente que el camino correcto es el camino de Dios, no el camino de la perdición, no el camino del dolor, no el camino de la tristeza, del sufrimiento, del dolor. No, eso es lo que ellos predicaban a través de su palabra, enseñando lo que Jesús a su vez les estaba enseñando a ellos. Y entonces dice, expulsaban a muchos demonios. Claro, cuando la gente empieza a escuchar la palabra de Dios que le predican los apóstoles, empiezan a salir muchas cosas de su vida: orgullo, mentira, engaño, adulterio, infidelidad, etc. Eso es expulsar a muchos demonios. Y dice, y los ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Hay muchas enfermedades que provienen del pecado, hay muchas enfermedades que son causadas por demonios. Y claro, al expulsarlo, entonces estas personas se sanan y quedan, se restablece su salud. Miren la importancia entonces de estos apóstoles, y no eran solamente ellos. Esto aquí nos trae a nosotros a nuestra vida actual, en que nosotros, los que escuchamos todos los días la palabra de Dios, la incorporamos a nuestra vida. Nosotros somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la incorporamos vamos aprendiendo, porque Dios va cambiando y va transformando muchas cosas en nuestra vida. Y cuando lo hacemos, entonces ya empezamos nosotros también a contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para ayudar a muchas otras personas a que salgan de ese camino de tristeza, de ese camino de angustia, de soledad, de oscuridad, para que se conviertan al Señor. Y así poder sanar y ayudar a muchas personas. Entonces, necesitamos, Dios nos llama a todos y a cada uno de nosotros. No son a unas personas específicas, sino a todos, desde donde estamos, desde nuestros talentos. Dios nos llama a todos y a cada uno de nosotros. Entonces es muy importante que nosotros entendamos ese llamado para decirle sí al Señor y para poder comenzar a caminar en ese camino de conversión, guiados por la palabra de Dios y obviamente llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar y a decirle: Señor, Padre Santísimo, te damos infinitas gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, nos muestras el camino que debemos recorrer contigo. Hoy te pedimos, Señor, que podamos hablarle a los demás de tu palabra, ser testigos, Señor, de tu amor, ser testigos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo tú nos das, Señor.
Te damos infinitas gracias por cuanto estás en nuestra vida, Señor. Nunca nos has dejado solos, nunca nos desamparas. Gracias por mostrarnos, Señor, quién eres tú. Gracias a tu Hijo Jesucristo, al Espíritu Santo que nos revela y nos muestra esta palabra de Dios y nos toca en nuestro corazón. Señor, hoy te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todas las personas que escuchen tu palabra, Señor, puedan empezar a proclamar la conversión para que podamos creer en el Evangelio. A ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todo honor, toda gloria y toda alabanza, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.